Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, que guarden en su gozo y privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván Vilches, y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Primeramente, dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida que me permite predicar su palabra, y le pido a Él que ahora que me dispongo a predicar su evangelio, sea Él hablando por mi boca, sea Él glorificándose en todo lo que yo diga, sea Él manifestando su poder por medio de su evangelio, para que sea solamente el Dios de Israel y su Cordero que están en el trono sean glorificados. Amén, amén. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Recordemos que estamos en Hechos capítulo 27. Ayer lo dejamos hasta el versículo 25. Vimos Hechos 27, del 1 al 25, donde nos encontramos la odisea marítima de Pablo, donde nos encontramos como Pablo, que estaba siendo llevado a Roma, a Italia-Roma, entró en una tormenta, entró en un ciclón, pegó contra el barco donde iba Pablo, y todos los que estaban en el barco, después de 3 días a la deriva, pensaron que iban a morir, incluyendo Pablo. Todos los que estaban en el barco habían perdido la fe y decían que ya no les quedaba ninguna oportunidad. Recordemos, hermanos, que Pablo le había dicho a esos hombres, Pablo le había aconsejado que no zarparan de una ciudad a otra, que que no zarparan a Creta por el mal clima, pero los funcionarios que había en la nave, es decir, los centuriones, el capitán de la nave, no le hicieron caso a las advertencias de Pablo, y bueno, aconteció lo que Pablo temía. Entraron en esa tormenta, un remolino, un viento huracanado, los golpeó de tal manera que los dejó a la deriva. Era tan complicada la situación que ellos los que estaban en el barco junto con Pablo hicieron todo lo humanamente posible pero sin importar los esfuerzos que ellos trataban de hacer para que la nave no naufragara, no pudieron evitarlo. Tanto así que ya por último lo que hicieron fue que sacaron cosas que no eran necesarias en el barco, como espejos y cosas así, para que el barco, yo me imagino, flotara más rápido y no se desestabilizara, tuviera más estabilidad, me imagino yo, pues. Pero bueno, muchas veces, y cuando digo muchas veces, no me refiero a muchas veces, me refiero a la mayoría de las veces, o casi siempre, hermanos y amigos, Dios espera que estemos en situaciones donde nosotros como humanos
hayamos gastado todos nuestros recursos, donde nosotros como humanos hayamos perdido toda nuestra fuerza, donde nosotros como humanos estemos completamente desmoralizados. ¿Para qué Dios espera eso? Para que se manifieste su poder y para que creamos que Él es. Para que no tengamos duda que solamente hay un Dios que salva, solamente hay un Dios que libra a su siervo. y solamente hay un Dios que cumple con su propósito eterno a pesar de cualquier tormenta, desierto o proceso que estemos atravesando. Para eso Dios a veces permite, hermano, como en este caso con Pablo, que estemos en las peores circunstancias posibles, que estemos en una circunstancia donde con nuestra fuerza, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra capacidad ni con nuestro carisma, ni con ninguno de nuestros atributos que son imperfecciones, no como los de Dios que son perfecciones, podamos salir nosotros de esa situación. Y allí cuando nosotros tiramos la toalla, ahí cuando nosotros decimos, no Señor, ya no puedo más, ya esto me supera, Señor, mi vida está en tus manos, tú encárgate, tú haz la obra. Ahí es cuando Dios se glorifica, hermano. Ahí es cuando Dios se da a conocer con poder y gloria en la vida de la persona. Para eso Dios permite ese tipo de situaciones como la que está viviendo Pablo en ese barco. Imagínense, Pablo ya había perdido la fe. Pablo estaba tan desanimado como los demás tripulantes de esa nave. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado de su siervo. Y el ángel del Señor se le aparece a Pablo y le dice que no teman, porque es necesario que él predique en Roma. O sea, Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, Pablo, porque tú vas a predicar en Roma. Tú no vas a morir por esta tormenta, porque yo te voy a llevar a Roma. Recordemos que mi Señor Jesús tenía como propósito que Pablo predicara en Roma. Y ya mi Señor Jesús se lo había hecho saber a Pablo en una visión. Así que el ángel del Señor, viendo, supongo que el desánimo de Pablo, se le aparece a Pablo y le dice, no temas, Pablo, porque yo te voy a llevar, porque tú vas a llegar a Roma a predicar allá. Y por causa de Pablo, todos los que estaban con él iban a ser librados de ese naufragio, de esa tempestad, de ese momento de dificultad que vivieron en esa nave. ¿Ven? Entonces, bueno, gloria a Dios. Como dice, así dice un dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Así dice un viejo dicho. Pero algo que tenemos que entender, hermanos, que Dios siempre está con todo. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios nos acompaña, hermano, hasta los momentos de mayor dificultad, hasta los momentos que nosotros no vemos luz, no encontramos salida, no sabemos qué hacer. En esos momentos Dios está presente y por eso saldremos bien librados si creemos fielmente que Él lo va a hacer, si creemos fielmente que Él es poderoso para sacarnos de cualquier situación, no importa lo complicado que se vea, no importa
que nuestras fuerzas no den, no importa que que nuestros ánimos decaigan, porque es nuestro Dios, en el Dios de Israel se cuenta la fortaleza de los siglos. Él no se cansa, Él no desmaya, Él siempre cumple su propósito eterno a cada uno de nosotros. Amén, amén. Bueno, ya eso es un breve resumen de lo que vimos ayer. Ayer prácticamente vimos como Pablo, iba camino a Italia y se formó esta tormenta que los puso a la deriva, donde ellos llevaban ya varios días sin comer, donde ellos al tercer día perdieron toda esperanza, pero bueno, Pablo le dio ánimo diciendo: no temáis, porque el ángel del Dios al que yo sirvo, me ha dicho que no habrá ninguna pérdida entre nosotros, humana, sino solamente la nave. Pero es necesario que la nave llegue a una isla. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer. Vamos a estar desde el 26, ¿verdad? El 27, perdón, al 44. ¿Ok? Vamos a leer primero del 27 al 32. Lo interpretamos y luego seguimos avanzando. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Venida la 10ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Un momento, hermano. Espérenme 5 segundos. Bueno, no, ese fue. Disculpen, hermano, es que tengo unos perros que a veces ladran mucho, disculpen. Ok. Vamos a empezar entonces. Venida la 10ª noche, siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Fíjense bien, ya llevaban 14 noches a la deriva. 14 noches a la deriva, y eran llevados por el mar, eran llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Okay. Claro, los marineros acostumbrados seguramente a surcar esas aguas, ellos tenían más o menos una noción de a dónde podían estar, y ellos sospechaban que, según su orientación, según su experiencia, tal vez sospechaban que ya estaban cerca de alguna isla, de alguna costa. O sea, eso era probable. Aunque ellos no sabían precisamente dónde estaban, ya que estaban en mar abierto, la experiencia, el instinto que ellos habían desarrollado
en el mar les indicaba que tal vez estaban cerca de alguna isla o de algún lugar donde ellos pudieran llegar, pues. Y echando la sonda hallaron 20 brazos y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazos. Ok, esperen un momento, hermano, ya vamos a seguir aquí. Un momento, hermano, ok. 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 Entonces, como... Disculpe, hermano. Entonces ellos echaron, dice la escritura aquí en el versículo, sonda hallaron 20 brazos. Es decir, movieron la vela. Movieron la vela y pasando un poco más adelante volvieron a echarle la sonda hallando 15 brazos, ¿ok? Cuando dice que echaron y hallaron 20 brazos, hallaron 15 brazos, era el movimiento que ellos iban haciendo a las velas. Es decir, ellos iban moviendo las velas dependiendo de cómo sintieran ellos el viento, dependiendo de cómo vieran ellos la situación, iban moviendo las velas, para adecuarlas a la tempestad, ¿ok? Y terminando de dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ok, echaron 4 anclas por la popa. ¿Para qué? Para que las anclas, si había tierra cerca, cuando las anclas chocaran con tierra, iban a frenar el barco. Amén. Con ese objetivo ellos echaron las 4 anclas por la popa. Creo, si no me equivoco, no soy marino, pero creo que la popa es el lugar al frente del barco. ¿Okay? Ellos echaron las 4 anclas con la esperanza de que en el transcurso de la noche el barco estuviera anclado. Las anclas hubieran hecho su trabajo y hubieran logrado que el barco se parara, enredándose una piedra, chocando con una isla, qué sé yo. ¿Amén? Ok. Entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ok. Los marineros, perdón hermano, la tos como siempre ataca, pero bueno, gloria a Dios. Los marineros, hermanos, entraron en crisis. Los marineros dijeron todos en su interior: abandonemos la nave. ¿Y por qué digo en su interior? Porque aquí dice la escritura que ellos aparentaban
Fíjense bien, ellos, dice la escritura aquí, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Creo que los esquifes, si no me equivoco, son los botes de salvavidas, los botes más pequeños que tienen los barcos, como la lanchita que tienen los barcos, para momentos de emergencia. Y ellos, fíjense lo que estaban haciendo, aparentaban que tiraban esos esquifes al agua, aparentando que querían ir a largar la vela. Las anclas aparentaban que querían largar las anclas de proa. Ellos echaron los botes al mar con la excusa de que no, vamos a ver cómo están las anclas, vamos a comer las anclas, porque creo que no están bien acomodadas. Con esa excusa echaron los botes al mar. Pero en realidad ellos estaban en plan de huida. ¿Ven? Entonces por eso yo les digo que ellos pensaron sí, abandonemos la nave. Seguro ellos se pusieron a hablar, no amigos, esto está mal. Si no nos vamos aquí, nos vamos a hundir con tu barco. Y nuestra familia ni los cuerpos van a contar. El paso nos van a comer de seguro. Digo yo, pues así seguramente estaban pensando ellos. No, mejor vamos, tiramos los botes y decimos, bueno, no, lo estamos tirando para acomodar las anclas que tiramos en proa porque no están bien acomodadas y tal. Pero era un plan de huida desesperado de estos marineros. ¿Ok? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Fíjense bien. Pablo le habló claro al centurión y a los soldados: si ustedes se quieren salvar, la mejor posibilidad es quedarse conmigo. Quédense conmigo en la nave, le dijo al centurión, no se vayan. Porque Dios me prometió a mí, porque al Dios que yo le sirvo, me prometió a mí llevarme a Roma. Y Él me dijo a mí que ninguno de los que estaban conmigo iba a perecer, solamente se iba a perder la nave, pero las vidas de los que venían conmigo, de los tripulantes que iban conmigo, en este caso los soldados romanos y el centurión, se iban a salvar. Yo ahorita mencioné la palabra de marinero, pero bueno, como estamos en este contexto, obviamente, aunque no fueran marineros de profesión, los romanos obviamente tenían mucha experiencia en este tipo de cosas marítimas y de navegar por los mares. Así que Pablo le es claro al centurión, que era el líder de los soldados, y dice: no lo dejéis, porque la única oportunidad que ellos tienen para sobrevivir es permanecer en este barco, es permanecer conmigo, porque el Dios que me envió me dijo que no íbamos a padecer ningún mal, que ninguno de los que estaban conmigo, ni yo, íbamos a perecer, solamente iba a haber la pérdida del barco. ¿Bien?
Entonces los soldados cortaron la amarra del esquife y lo dejaron perderse. Esta vez los soldados sí le hicieron caso a Pablo. Recordemos que ya Pablo le había dicho a los soldados, al centurión, a los tripulantes de ese barco, que no zarparan a Creta. Pero ellos no oyeron a Pablo, sino que oyeron al capitán, oyeron al otro y zarparon a Creta. Y por eso ellos están en este lío. Por no hacerle caso a la voz de Pablo, cuando Pablo vio que había mal tiempo, Pablo dijo, no es bueno que salvemos a Creta. Pero bueno, los romanos no le hicieron caso a Pablo. Total, era un preso que iba a saber Pablo del océano. Y no le hicieron caso a Pablo. Y ahora están en este predicamento, en este proceso, en este naufragio prácticamente ya. Amén. Entonces, hermanos, Pablo le dice al centurión y a los soldados, no, si ustedes se van, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. O sea, ustedes para salvarse tienen que permanecer cerca mío, porque yo me voy a salvar, sí, porque el Señor me ha dicho que me va a llevar a Roma, y que yo voy a predicar allá. Y si lo ha dicho, yo le creo. Así que crean ustedes cuando yo les digo que la única esperanza que tienen para salvarse es mantenerse en este barco. ¿Amén? Y bueno, hermano, es como si nosotros le diéramos a los incrédulos o a las personas que no conocen a Cristo, como dice la Escritura, solo en Cristo hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Fuera de Cristo no hay quien salve. Amén. Si no estamos en Cristo, si no amamos a Cristo, si no predicamos a Cristo, si no vivimos a Cristo, no hay salvación. Lo mismo está diciendo Pablo, pero obviamente terrenalmente, físicamente. Si se van de este barco, ni crean que se van a salvar. Bueno, en lo espiritual, amados hermanos y amigos, es así. Cristo es nuestra barca segura. Cristo es nuestra arca de Noé. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestro amparo, nuestro protección y restauración. Solo si estamos unidos a Cristo podemos ser salvos. No a la Virgen María, no a Pablo, no a Pedro, no a Lucas, no a Mateo, no a Bartolomeo, ¿verdad? No a Judas, no a Juan. Solo Cristo salva. Fuera de Cristo no hay quien salve, no hay salvación fuera de Cristo. Amén. Eso es lo que le está diciendo Pablo, pero terrenalmente hablando. En el ámbito terrenal, si ustedes se bajan de esta barca, están eliminados. No hay la única forma que ustedes se salven de una muerte segura es estando en este barco donde estoy yo. Bueno, es lo mismo en lo espiritual. La única forma de salvarnos de la condenación del infierno que merece nuestro pecado es estar en Cristo, es estar cerca de Él, es amarlo a Él, es quererlo a Él, es adorarlo a Él, es seguirlo a Él, es imitarlo a Él. Es en Él que hay salvación, es en Cristo que tenemos todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. En el sí, en el amén, es que Dios nos ve como hijos, nos ve como siervos, nos ve como herederos, como escogidos, como elegidos, y en Él se van a cumplir todas sus promesas en nuestra vida. Amén. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. Amén.
Entonces, es igual, Pablo le está diciendo aquí, si no se quedan en esta nave donde estoy yo, el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, que tengo un propósito, una encomienda que Dios me ha dado y que Dios me va a ayudar a cumplir, están eliminados. Entonces vamos a ver que ahora sí los soldados creyeron a Pablo, y entonces dice que entonces los soldados cortaron las amarras del equipo y lo dejaron perderse. Los soldados cortaron las amarras del arco de la lancha y dejaron que se perdiera a la deriva. ¿Okay? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuda, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Fíjense bien. Vamos a interpretar esta porción. Dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Fíjense bien, los soldados, el centurión y sus soldados y los prisioneros que estaban con Pablo, los tripulantes del barco, pues llevaban ayudando todo el tiempo que estaban a la deriva. Ya eran 14 días que ellos no comían nada, que estaban en ayuno. Ustedes pueden decir: vértele, ¿por qué estaban así? ¿Por qué estaban en ayuno en vez de comer? Bueno, quizás, hermano, por la misma tribulación. Recordemos que estaban en un barco, obviamente con los movimientos del mar y la cuestión y la misma situación que ellos estaban atravesando a la deriva, sin rumbo fijo, bueno, ya Pablo le había dado una esperanza, ¿verdad? Pero me imagino que el ánimo de ellos no estaba muy alto, que se diga, ya que llevan 14 días en ese proceso y bueno, no veían ellos luz, como dice el dicho, no veían ellos luz al final del túnel, ¿eh? Lo que veían era puro mar y más mar. Para donde miraban mar, y miraban mar, y para allá mar, y norte, sur, este, oeste, mar. No veían luz al final del túnel, como que dice. Entonces, obviamente, todo el proceso que estaba viviendo a lo mejor lo tenía desganado, quiero decir, sin ánimo de comer o ingerir ningún tipo de alimento. Entonces, bueno, ya llevan 14 días en ese proceso y de paso en ayuna, y Pablo los exhorta aquí a comer. Les dice: sin comer nada, por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Pablo los exhorta a comer por su salud, ya que él estaba seguro, convencido, completamente seguro de que ni un solo de los cabellos de ellos se perdería. Claro,
Pablo sabía que ellos estaban así, sin apetito, sin ánimo, débiles, por toda la situación que estaban pasando. Porque ellos pensaban que igualmente iban a morir, entonces se les puede pasar por la cabeza, bueno, pero ¿para qué vamos a comer si igualito no vamos a morir aquí? Y ese desánimo obviamente le quitaba el apetito, le quitaba las fuerzas para hacer lo que se debía. Pero Pablo los exhorta y nos anima con esta palabra. Fíjense como qué palabra anima Pablo. Pablo les dice: por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno perecerá. Imagínense que murieran de hambre todos los que estaban ahí, cuando Dios había prometido que todos iban a llegar. O sea, Pablo le dice: no, anímense porque coman por vuestra salud, porque yo les garantizo que ninguno de sus cabellos se perderá. Pablo con esa seguridad, con esa certeza, con esa fe de que lo que el ángel del Señor había anunciado se iba a cumplir, amén. Entonces, y a veces podemos experimentar esto en nuestra vida. Nosotros no vemos la salida de una situación X, nosotros vemos que a pesar de nuestro esfuerzo seguimos igual, nosotros vemos que las cosas van en mal, en peor, nosotros vemos como que ya todo está perdido y nos desanimamos y nos tiramos al abandono, como estos soldados que llevan 14 días sin comer. Bueno, los soldados y toda la tripulación que estaba allí, había mucha gente con Pablo. Y bueno, nosotros podemos en el proceso perder los ánimos. En el proceso, el ser humano, cuando el proceso es muy largo, cuando el proceso es muy duro, cuando el proceso se ve que, a pesar de los esfuerzos humanos, el proceso no hace más que intensificarse, nosotros como seres humanos perdemos la fuerza. Nosotros como seres humanos perdemos los ánimos, perdemos las esperanzas, pero cuando eso pase, recordemos quién está con nosotros, recordemos las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida, recordemos en las manos de quien estamos, recordemos que nuestra vida no depende de una tormenta, no depende de un desierto, no depende de cuán grande sea nuestro enemigo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él nos da la vida y cuando Él lo decida, Él nos la va a quitar. No importa el proceso, qué tan duro sea, qué tan largo sea. Si Dios ha dicho que Él nos va a sacar de ese proceso y nos va a sacar ileso, Él lo va a hacer, hermano. Y a veces dudamos de Dios por varias razones. Podemos dudar de Dios por no conocerle. Si una persona no conoce bien al Dios que adora, o al Dios de Israel, al único Dios vivo y verdadero, posiblemente esa persona se desanime fácilmente ante cualquier circunstancia al ver. Pero nosotros sabemos que uno de los atributos de nuestro Dios, que precisamente es solo y únicamente y exclusivamente de Él, es la omnipotencia, hermano. Miren, si Dios hizo todo lo bello y maravilloso que me hizo, es decir, el mundo y su plenitud y todo lo que en ello habita, si Dios hizo todo eso con la palabra de su boca, y aún hizo las cosas extraordinarias y maravillosas que no vemos, pero por fe lo veremos,
y aún hizo el reino de los cielos, ¿verdad? Por la palabra de su poder. Entonces, obviamente para nuestro Dios no hay nada imposible. Recordemos la odisea de Jonás. Jonás fue tragado por un gran pez. Todo el mundo dice que es una ballena, porque bueno, el único pez con un tamaño colosal, digamos así. Y Jonás tuvo 3 días y 3 noches, o bueno, sí, 3 noches, en la ballena. Y Dios lo libró. Y se cumplió el propósito de Dios para Jonás, que era que predicara a Nínive, para que los habitantes de Nínive fueran salvos de la ira de Dios que iba a venir a ellos por su pecado. Amén. Entonces, recordemos esto, hermano. Recordemos que nuestro Dios es todopoderoso. Recordemos que a nuestro Dios no se le escapa una. Dios no deja. Nuestro Dios no es un Dios de azar. No, nuestro Dios no deja nada al azar. Él lo controla todo, Él lo gobierna todo. Él lo puede todo. Entonces, cuando estemos en un proceso muy fuerte, como el apóstol Pablo estaba en este proceso, como los que estaban con él en ese barco, los tripulantes de ese barco estaban en un proceso, recordemos a qué Dios le servimos, en qué Dios hemos creído, a qué Dios hemos adorado y a qué Dios hemos invocado. Porque el Dios de Israel no tiene límites. El Dios de Israel no tiene obstáculos. El Dios de Israel no tiene enemigos. El Dios de Israel siempre hace todas las cosas que Él quiere. Como dice un dicho cristiano, Dios hace como quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y no hay nadie que pueda decirle a Dios qué hacer. Amén. Eso ya es, sí, escritura, pero el dicho es que Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Amén. Dios es soberano y Dios está en completo control de todo. Amén. Así que pese a la situación que tú estés pasando, pese a que tú no veas que hay una evidente salida o una salida pronta a esa situación, no temas, confía, está quieto y conoce, dice el Señor, que yo soy Yahvé. Él dice, está quieto y conoce que yo soy Yahvé. A los israelitas en una guerra que tenían, no recuerdo contra quién, él le dijo, quedaos quietos. Para pensar, porque la lucha no es de ustedes, la lucha es mía. Yo pelearé con ellos. Amén. Entonces muchas veces, hermanos, Dios espera que nosotros bajemos los brazos y miremos al cielo para Él comenzar a obrar poderosamente en nuestra situación, para Él comenzar a obrar poderosamente en nuestro desierto, en nuestra aflicción, en nuestra necesidad, y darnos la salida de ella. Y llevarnos a un oasis en medio del desierto, y llevarnos a tierra firme en medio de un naufragio, y darnos victoria contra cualquier enemigo que se nos haya levantado. Porque Dios tiene control, y como está escrito, la obra que Dios ha comenzado en ti y en mí la perfeccionará hasta el día de Cristo. La obra que Dios había comenzado en Pablo estaba 100% seguro de que Dios la iba a perfeccionar, porque ¿qué dice la palabra? Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén, gloria a Dios. Entonces no nos desanimemos cuando veamos que la situación son duras, que el proceso es largo, porque mayor es el que está con nosotros. Dios es más fuerte que cualquier tribulación. Dios es más fuerte que cualquier enemigo. Dios puede resolver tu problema, sea cual sea, porque Él lo puede todo. Y para que cree, todo es posible. Amén, hermanos.
Gloria a Dios. Entonces sigamos aquí. Pablo le dijo, no coman, porque yo les aseguro que ni un solo cabello de ustedes se perderá. Entonces a veces, hermano, caemos en eso de dejarnos atrapar por la tribulación, de sumergirnos en la tribulación, de quitar la mirada de Cristo, quitar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe y ponerla en el problema y nos hundimos, hermano, y caemos en desesperación y caemos en desánimo y caemos en lo peor que podemos caer, en incredulidad. Y bueno, y todo eso nos lleva a desanimarnos y a desconfiar de Dios. Pero como Jesús les dijo a los apóstoles, no temáis, yo soy. Recuerden cuando estaban en la barca, que había mucho viento también, y Él les dijo, no temáis, yo soy. Amén, que ellos se asustaron creyendo que era un fantasma, porque Jesucristo caminaba por el agua. Amén. Entonces con nosotros está el gran yo soy, que manda que haya del mar, que reprenda al diablo y tiene que huir como un perrito asustado. Entonces con nosotros está Él, hermano, así que no temamos, porque pese a cualquiera que sea el proceso, hermano, si Dios no quiere que nosotros partamos de este mundo, no partiremos de este mundo hasta que Dios lo tenga dispuesto. No importa qué tan mal se vea el asunto, no importa qué tan fuerte, qué tan terrible sea la amenaza, si Dios no ha dispuesto que ese es nuestro día para partir con Él, Él nos va a sacar de ese proceso y vamos a salir más que vencedores y fortalecidos en la fe para que podamos dar testimonio a otros de el Dios que nos salvó y los libró del peligro. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios. Disculpen, hermano, que los perros están nadando. Ahora sí, vamos a continuar. Ok, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Fíjense bien, Pablo, dicho esto, tomó el pan, le dio gracias a Dios y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Pablo fue el primero que dio el ejemplo y comenzó a comer. Amén. Entonces luego todo lo demás comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron. Todos los demás siguieron el buen ejemplo de Pablo y comenzaron a comer todos también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Una vez saciado de suficiente pan, estas 276 personas, ¿verdad?, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Ok? Una vez que ya ellos habían comido lo suficiente, que ya estaban recargados, que sus ánimos ya estaban altos, ellos se deshicieron del trigo para aliviar el barco y para que el barco pudiera navegar mejor en la tormenta. Recordemos que ya habían echado fuera unos espejos y una cuestión para aliviar el barco. Bueno, ya después que comieron, que se saciaron bien, entonces decidieron echar fuera el trigo para eso mismo, para que el barco pudiera seguir navegando de buena manera. ¿Ven?
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una... Vamos a leer ahora, hermanos, ya para terminar, de 39 a 44. Ok, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual acordaron varar, si pudiese, la nave, cortando pues las anclas la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, infalaron hacia la playa, permeando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó a que los pusiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten en tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra, gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, dice la Escritura, versículo 39, que cuando se hizo de día reconocieron tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Fíjense bien, ya pudieron ver tierra, ya pudieron ver una luz al final del túnel, y ellos acordaron, los soldados, el centurión y los soldados, tratar de llevar al barco a ese pedazo de tierra. Amén. Por eso versículo 40 dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada de viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ok, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, humanamente hablando, para tratar de encallar, de llegar a esa isla, a esa playa que estaban viendo. Ok, versículo 41. Pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Ok. Ok, dice el versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia en el mar. O sea, el barco quedó inmóvil, pero quedó en un lugar donde como que las aguas lo estaban chocando con mucha fuerza, y entonces la popa se estaba viendo, el barco se estaba terminando de romper. El barco se estaba viendo, ¿verdad? Por las fuertes olas del mar. Entonces, fíjense bien, dice la Escritura. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Fíjense bien. Perdón. Los soldados acordaron, viendo que el barco se iba a destruir, y viendo que todos los soldados iban a quedar, todos los presos iban a quedar en libertad. Ellos acordaron, estaban planeando matar a los soldados, a los presos, para que ninguno de ellos pudiera huir. Pero ¿qué pasa? Que el centurión quería salvar a Pablo. ¿Ven? Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó a los que estaban
a los que pudiesen agradecerse los primeros. Ok, fíjense bien. El centurión, no queriendo que mataran a Pablo, les impidió a los soldados que mataran a los presos. Por causa de Pablo, los presos que estaban en ese navío, que ya estaba colapsado ya, no iban a perecer ninguno. Pablo dijo que ni un solo de los cabellos de los que estaban allí en ese barco iba a perecer. Y hasta ahora, por causa de Pablo, el centurión está guardando la vida de los demás presos. El centurión quería guardar la vida de Pablo y por eso los demás presos tampoco iban a perecer, porque claro, si daban la orden de matar a los presos, Pablo iba a perecer. Pablo era un preso que iba camino a Italia, como ya sabemos, a Roma. Y bueno, si el centurión hubiera dado la orden de matar a todos, menos a Pablo, tampoco se hubiera cumplido la palabra de Pablo. Que Pablo aseveró que Pablo le dijo, tengan ánimo, coman, alimentense, porque yo les digo que ninguno de vuestros cabellos se va a perder, ni un solo de vuestros cabellos se va a perder. Ninguno de los que estamos aquí vamos a perecer, así que coman, alimentense bien, para que, bueno, después que lleguemos a tierra, se puedan mover, porque si que iban a ganar ellos con no comer y llegar a tierra todo debilitado ahí y morirse de todas formas. Pablo dijo, no, tengan ánimo, porque yo les digo que ninguno de los que está aquí va a perecer. Y después ellos comieron y todo eso. Pero para que se cumpliera eso, el centurión no podía permitir que los soldados cumplieran con su plan. El centurión tenía que guardar la vida de Pablo. Obviamente que era el que iba a llevar a cabo el propósito de Dios en Roma. Pero por las palabras de Pablo, el centurión tampoco podía permitir que ni siquiera uno de los presos muriera. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho que ninguno iba a perecer. Es más, no Pablo había dicho, el ángel del Señor le había dicho a Pablo que no iba a haber pérdidas humanas en esa nave, que lo único que se iba a perder era la nave en sí. Entonces ahí no está tanto en juego la palabra de Pablo, que obviamente sí, pero ahí está en juego la palabra del ángel del Señor, y esa era lo que no iba a caer por tierra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni Dios es hombre para que se arrepienta. Lo dijo, lo hará, lo ejecutará. Amén. Si Dios dice algo, Dios tiene el poder para hacerlo cumplir, Dios tiene el poder para llevarlo a cabo, Dios tiene el poder para glorificarse en medio de la situación. Lo veamos muy difícil, lo veamos imposible, lo veamos muy difícil, como ya le dije, para la redundancia. Dios, si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Qué es más difícil que, por ejemplo, que hacer que de una virgen naciera su hijo? ¿O qué es más difícil que de un hombre casi muerto, Abraham, nació Israel? ¿O qué es más difícil que en el día final, por decirlo así, Dios va a ser una nación de la noche a la mañana cuando nos glorifica todo? Entonces para Dios no hay difíciles, para Dios todo es posible. Entonces eso es lo que está pasando aquí. El centurión no puede permitir, o mejor dicho, Dios no puede permitir que su palabra caiga por tierra, que su palabra deje de cumplirse. Entonces le puso en el corazón del centurión salvaguardar la vida de Pablo. Y para salvaguardar la vida de Pablo, que era que tenía el propósito, era necesario guardar la vida de todos los demás presos que llevaban con ellos.
Así que el centurión le dijo, le impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echaran primero y salieran a la tierra. Ok, el centurión mandó a que los que supiesen nadar y pudiesen hacerlo se echasen al agua y salieran a la tierra. Y a los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Gloria a Dios. Se fijan que aunque nosotros no veamos la salida del problema, no veamos la salida de la mala situación, veamos todas las cosas oscuras y que vamos en mal en peor. Si Dios ha dicho que nos va a sacar del proceso, si Dios ha dicho que nos va a llevar a la tierra prometida, si Dios nos ha dicho que vamos a heredar todo lo que dice la Escritura, si Dios ha dicho, hermanos, Él lo va a hacer. A nosotros no nos corresponde saber cómo, ni cuándo, ni por qué medios, pero Él lo va a hacer. El ángel del Señor, y aquí no sé, el ángel del Señor aquí puede hacer referencia a mi Señor Jesús. No estoy muy seguro. Pero cuando la Biblia habla del ángel del Señor, en el Antiguo Testamento se refiere a mi Señor Jesús. Sí, yo creo que sí era Él, porque no decía un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Pero por otra parte, pensándolo bien, si fuera mi Señor Jesús, posiblemente Pablo lo hubiera dicho, porque Pablo conoce al Señor. Entonces, muy probablemente no era mi Señor Jesús, sino un ángel del Señor. Amén. Sí, porque si Pablo hubiera visto a mi Señor Jesús, lo hubiera dicho. Muy posiblemente era un mensajero del Señor que le dio esta información a Pablo, que él no iba a morir, ni ninguno de los que estaban en esa nave iban a perecer. Ahora, esto no cambia en nada las cosas. Si hubiera sido mi Señor Jesús, la palabra se iba a cumplir, obviamente. Pero siendo un ángel del Señor, también, recordemos que los ángeles del Señor son mensajeros que llevan a cabo, que ministran la palabra que Dios le ha dado con verdad. O sea, ningún ángel del Señor va a mentir sobre ninguna cosa, ¿sí? O sea, Pablo podía estar seguro, así no fuera mi Señor Jesús, que esa palabra se iba a cumplir, porque venía de parte de Dios. Amén. Y ciertamente la palabra se cumplió, hermano. La palabra se cumplió y todos ellos salieron se salvaron, salvándose salieron a tierra. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué salieron a tierra? Porque Dios tiene control, porque Dios es fiel a su palabra, hermano. Ustedes saben que hay un versículo que dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Bueno, eso no significa que el Señor tiene la obligación de perdonarnos cada vez que pequemos, porque Él es fiel a nosotros. Eso no significa. Lo que significa esta palabra, y ya con esto termino, es que Dios es fiel a la palabra que Él ha decretado. Es que Dios es fiel al mensaje que Él ha enviado, como en este caso. Eso es lo que significa que Dios es fiel. Amén. Entonces Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a su palabra. Si Él le dijo a Pablo por medio de su ángel, no, Pablo, no ten ánimo que tú no vas a morir porque tú tienes que ir a Roma. Es más, te puedo decir que ninguno de los que está con vos va a morir por causa tuya. Esa palabra se iba a cumplir, sí, porque
lo que Dios ha prometido hacer contigo, Él lo va a hacer, pese a tus debilidades, pese a tu incredulidad, pese a tu falta de fuerza. Él lo va a hacer, porque si Él lo prometió, Él lo hará. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni Dios es hombre para que se arrepienta. Amén. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. El propósito que Él quiere cumplir en tu vida, si Él te ha llamado, Él lo va a cumplir, pese a tu debilidad, pese a tu incredulidad, pese a tu desánimo, pese a tus circunstancias. Él lo va a cumplir para glorificarse en tu vida y para que muchos vean la gloria de Dios por medio de ti, así como estos romanos y así como los presos vieron la gloria de Dios por medio de Pablo, vieron la gloria de Dios salvándolos a todos. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.